Hace aproximadamente 5400 años, se inventó la primera escritura humana, y posteriormente, 900 años después, los egipcios crearon los primeros libros primitivos. Esto fue los cimientos para una nueva forma de conservar, transmitir y explicar el conocimiento, sin embargo también fue una nueva forma de transmitir el terror y el horror. Para este top, exploraremos el horror transmitido por libros, quitando por supuesto los más famosos y conocidos, como por ejemplo el manuscrito de Voynich, el Necronomicon y la Biblia satánica. Por lo que exploraremos un nuevo tipo de horror en el canal, y si bien probablemente las narraciones no te darán incomodidad, quizá su historia y su trasfondo sí lo harán. Por último me gustaría agradecer a los dos nuevos miembros del canal por adquirir sus membresías, Juan Ramos Bolanos 1268, y Dylan 30004, gracias por depositar su confianza en este canal y ser parte de los miembros. Si tú también quieres acceder a los beneficios no olvides adquirir tu membresía. Sin nada más que decir, te presento los libros más malditos y aterradores de leer. Empezamos el top con algo para todo público, una novela del escritor Lovecraft. El color que cayó del cielo, de 1927, es uno de sus relatos más mencionados. El motivo del por qué decidí ponerlo aquí, es que toma algunos elementos reales. Por ejemplo, durante esa época, cosas como la radiación, los rayos gamma, eran bien temidos por ser una fuerza destructiva invisible, y esto es tomado como inspiración. Además, sumado al hecho de que se han encontrado materiales extraños y desconocidos en meteoritos, incluyendo sustancias químicas biológicas que son pilares para la vida. Dicho esto, en el contexto histórico en que se publicó este libro, era algo aterrador y hasta cierto punto con pequeños matices de ser posible. La historia nos lleva a una granja aislada en Estados Unidos, donde un meteorito impacta cerca de la propiedad. Posteriormente se describe que trajo consigo un color nuevo, algo que no pertenece a ningún espectro o tonalidad conocida. Con el tiempo, la tierra se vuelve estéril, las plantas crecen deformes, los cultivos tienen un sabor amargo y horrible, el comportamiento de los animales se vuelve antinatural, las vacas tienen comportamientos violentos, al punto de parecer muertas en vida, nacen con deformidades, el agua de la granja comienza a tener esa tonalidad desconocida. Como cereza sobre el pastel, los habitantes de la granja empiezan a caer en una locura cada vez más incontrolable, el padre cae en un estado de ira y rabia violenta, los hijos se desconectan del mundo real, la madre se enferma de forma inexplicable, al punto de quedar postrada, murmurando y mirando atentamente hacia el vacío, con una mirada muerta. Al final del relato, se da a entender que el color era algo que solo consume y se va, pero sin tener vida propia, ni vivo, ni muerto, como si fuera una especie de virus. La familia finalmente queda destruida, el padre pierde la razón, la madre queda encerrada en el ático, transformándose en algo blando, como una especie de gelatina densa y viscosa, con pequeños rastros humanos, uno de los hijos fallece de un momento a otro, el segundo desaparece alrededor de la granja, y el último se intuye que probablemente se ahogó en el pozo de agua, en el cual el color tenía una fuerte presencia. Este puesto es un empate entre dos libros muy similares, de hecho hasta cierto punto, se podría decir que son primos del famoso manuscrito de Voynich. Man After Man Anthropology of the Future, es un libro catalogado dentro del terror de la ciencia ficción, o una especie de horror biológico. Publicado por Dougal Dixon en 1990, conteniendo ilustraciones que ya hablan por sí solas. Su premisa es especulativa, presentando una antropología del futuro del ser humano, narrando cómo tras guerras, colapsos ambientales, experimentos genéticos desesperados, el ser humano se modifica a sí mismo para su supervivencia, creando nuevas especies humanas. Cada especie es detallada a niveles asombrosos, con anatomía detallada, comportamiento, dieta, reproducción, y su manera de socializar.
Explica seres humanos que son cuadrúpedos, seres con órganos vivientes, humanos que viven bajo tierra, sin ojos, careciendo de un lenguaje. El otro libro que comparte este puesto se llama Codex Serafinianus, escrito por Luigi Serafini en 1981, siendo una especie de enciclopedia ficticia, muy similar al manual de Voynich. Está escrito en un idioma ficticio a propósito, el mismo autor menciona que no hay traducción, ni códigos que descifrar. Se divide en varias secciones, por ejemplo, botánica alienígena, plantas que sangran, árboles mecánicos, flores hechas de carne, vidrios, o cables. Otra de sus secciones es una zoología, con animales que se convierten en otras especies, criaturas híbridas que ni siquiera se podrían clasificar, y órganos imposibles. En su sección anatómica y social, encontramos humanos que se convierten en máquinas, rituales, y costumbres de una civilización extraña, y cuerpos abiertos para verlos físicamente. En su sección de tecnología y arquitectura, encontramos máquinas que ni siquiera se puede intuir para qué sirven, ciudades extrañas y muy geométricas, y diagramas técnicos sin un propósito claro. Estos dos libros son muy similares entre sí, y si te lo preguntas, quedan precisamente tan abajo en el top, debido a que son libros escritos como entretenimiento, solamente ciencia ficción. Entramos en lo oscuro y la literatura esotérica. Los cantos de Maldoror son una especie de largas poesías, con un total de 6 cantos, publicados entre 1868 y 1869, por el autor Isidore Ducase. Estos cánticos giran en torno a una deidad llamada Maldoror, quien a veces es humano, a veces demonio, y en otras ocasiones, algo indescriptible. Esta entidad desprecia al propio Dios, a la humanidad, goza del dolor, la crueldad y la perversión, rompiendo toda moral y sentimentalismo. Se describe una violencia extrema, incluso hacia los niños y los animales, contiene sexualidad oscura y grotesca, ataca directamente a la religión y a la bondad humana, despreciando la idea de un progreso en la moralidad. Este libro es considerado maldito por algunos, fue censurado, el autor falleció a sus 24 años, incluso algunos lectores lo abandonan después de leer su contenido. A continuación te voy a leer 2 fragmentos de este libro. Ojalá el cielo me conceda el favor de ver al hombre devorado por los piojos, por millares de piojos, como granos de arena en la orilla del mar. Que sus huesos se vuelvan negros, que su carne se desprenda en jirones, y que su grito sea un himno de desesperación. El siguiente es uno donde Maldoror se describe a sí mismo. Yo no soy un hombre como los otros. Mis labios no han besado jamás una boca humana sin desear arrancarla de raíz. El siguiente libro está lleno de misterio, ya que parte de sus escrituras no han podido ser descifradas, incluso tiene una advertencia, donde menciona que un uso indebido de su conocimiento, puede corromper al lector, al punto de decir que aun y cuando lo comprendas, ese conocimiento te abrumará. El libro de Soiga, es un escrito en latín, publicado alrededor del siglo XVI, y cabe señalar que el autor es desconocido. Su contenido se basa en magia ceremonial, astrología, demonología, y criptografía, además de tener toques de cábala, lo cual es básicamente una especie de rama esotérica del judaísmo. Desde su publicación causó revuelo por su misterio, ya que ni siquiera los ocultistas de su época lo comprendieron. Este libro fue famoso ya que un hombre llamado John Dee, quien fue astrónomo y matemático de la corte de Isabel I de Inglaterra, encontró una copia de este libro, quedando aterrorizado, tratando de descifrarlo durante años. Debido a que también era un mago en su época, usó una técnica llamada scrying, que es básicamente tratar de predecir u obtener conocimiento, relatando que supuestamente el ángel Uriel le dijo que este libro solamente sería comprendido por un ángel como él, por lo que para un humano sería imposible. Esto alimentó la especulación y miedo, lo que empujó al hombre a detenerse por completo, a entender y descifrar el libro. A través de sus 200 hojas existen 36 tablas, funcionando como algoritmos ocultos, relacionándose con cada planeta y diversas entidades del ocultismo.
A pesar de que tiene mucho tiempo descubierto, en 1994, el matemático y criptógrafo, Jim Rees, descubrió que las tablas siguen reglas matemáticas reales y precisas, mezclándose con las prácticas oscuras que se mencionan en el libro, aunque no se saben para qué sirven con exactitud. Para este tercer lugar, tenemos al Codex Gigas, y ya desde su tamaño comienza a asombrarnos. Este libro es un manuscrito en latín del siglo XIII, combinando textos religiosos, y de hecho tiene la Biblia escrita por completo, además de contenido relacionado a exorcismos, textos médicos, históricos, y de magia. Como ya dije, tiene un tamaño inusual, con 92 centímetros de altura, 50 de ancho, y un grosor de 22, con un peso de 75 kilos, esto debido a que está hecho con piel de animales, en su mayoría becerros. Lo que más se destaca del libro, es que tiene un retrato completo sobre el mismo diablo, ocupando una página entera, lo cual ha polarizado mucho al libro, más aún si revisamos la leyenda que lo rodea, permíteme contártela. Cuenta la historia que un monje fue condenado con su vida por romper sus votos, y para poder librarse prometió escribir un gigantesco libro en una sola noche. Como obviamente era imposible, pidió ayuda al propio diablo para poder completar su tarea, a cambio, el hombre dedicaría una página entera a él, retratándolo. Aunque de forma más seria y científica, los estudios muestran que fue escrito por una sola persona, tardando de 20 a 30 años en terminarse, pero se sabe con seguridad que probablemente sí fue escrito por un monje benedictino. Este libro llama mucho la atención por su apariencia. Este segundo lugar se lo gana el Manual de Múnich, el cual es un manuscrito datado del siglo XV, cuyo autor es desconocido, pero nuevamente se piensa que fue un clérigo o algún monje. Aunque su nombre original se traduce del latín como Libro de Encantamientos, Exorcismos y diversas fascinaciones, por lo que ya sabrás que contiene hechizos para dominar personas, provocar el amor o deseo, causar paranoia, enfermedades, y grandes confusiones. En su sección de demonología, encontramos cómo contactar con los demonios, e incluso rituales para tenerlos bajo tu propio mando, obtener de ellos conocimiento oculto, y conseguir favores de ellos. Sus exorcismos no son nada del otro mundo, aunque algo curioso es que menciona nombres secretos del propio Dios según el libro. Para sus rituales, se hace el uso de sangre, objetos sagrados, simbología, y horarios relacionados a la astrología. Este libro sí que mezcla directamente el cristianismo y la magia negra, lo que para su tiempo era una herejía total. Leerte un fragmento es un tanto complicado, ya que usa una especie de lenguaje técnico, no te lo dice de forma directa o para asustar, pero entre lo que narra, es que aquí no se perdonan los errores, si te equivocas al momento de la invocación, se presentará otra cosa, advirtiendo que aquel que intente una corrección solo se hundirá más y más, lo cual la entidad aprovechará para apoderarse de ti, quedándose contigo, haciéndote daño a largo plazo, o directamente tomando tu cuerpo. Los rituales del libro están llenos de advertencias paso por paso, ya que literalmente funciona como un manual, dándole tonos de seriedad a este tipo de temas. Hemos llegado al primer lugar, y créeme, este libro no tiene comparación, ya que no es ficción o alguna historia que medianamente se inspire en la vida real, no es un libro de especulación, no contiene nada relacionado a lo oculto y lo oscuro, sino que fue escrito con una total intención real y que ya pasa al día de hoy. Lolita Method es básicamente un libro con pasos para la seducción, posesión y conquista de mujeres con edad muy mínimas, es decir, un libro hecho para gente que tenga parafilias con menores de edad, por lo que ya lo hace un libro abominable y despreciable. Escrito por un tal Scott Donner y William Berg, aunque probablemente sean nombres falsos, ya que ni siquiera se conocen quiénes son. Por las políticas de YouTube no puedo contarte mucho sobre el libro, por lo que no seré tan explícito o directo. El libro empieza con la premisa de que el supuesto amor entre un adulto y alguien jovencito es algo puro y natural, casi como si afirmaran tener derecho de hacer esto.
Cabe mencionar que esto lo justifican como si de un objeto se tratase, ya que dicen que alguien con una edad prohibida es literalmente algo genial, algo nuevo y purificado, despreciando a las mujeres adultas y denigrándolas. De hecho, el autor afirma haber tenido intimidad con alguien así, mientras él tenía 18 años, pintándolo como un logro, y algo de lo que presumir, más aún por ser el primer contacto de las chicas. Quizá lo peor de todo es cómo los autores intentan alimentar estas perversiones en los lectores, más aún cuando incitan a hacer estas prácticas horribles en la vida diaria, como por ejemplo, hacerse amigos de infantes, manipularlas por su inocencia, al punto de decir que lo mejor sería trabajar en un lugar donde puedan estar cerca o tener contacto con estas personitas, algo sumamente asqueroso e inmoral. Debido a todo lo mencionado, se podría decir que incluso tener este libro puede ser algo ilegal, lo que hace que se gane este primer puesto.